Vayan conmigo por favor a Filipenses, la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo los primeros 6 versículos. Sin embargo, vamos a enfocarnos solamente en el versículo número 6. Pero quiero que leamos por lo menos esta introducción del apóstol a su carta. Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ciertamente hoy hablaremos de gozo, y cuando pensamos en el gozo, lo que uno automáticamente piensa es en alegría, es en felicidad, es en éxtasis. Ciertamente el gozo tiene esos elementos. Pero hace muchos años, John MacArthur, en 1988, casi nadie había nacido en ese momento, en una de sus enseñanzas con respecto al gozo, dio una definición que hasta el día de hoy, obviamente yo no la escuché en 1988, pero cada vez que la leo me recuerda de verdades tan profundas y quiero leérselas. John MacArthur explica que el verdadero gozo espiritual no está relacionado con las circunstancias. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios para aquellos que creen en el Evangelio de Cristo. Y está siendo producido en ellos por medio del Espíritu Santo, porque reciben y obedecen la palabra de Dios en medio de tribulaciones, dificultades y manteniendo su enfoque en la gloria eterna. Y cuando leo esta definición, me alegro porque me ayuda a recordar que muchas veces hemos confundido el gozo con la felicidad. La felicidad es una actitud, es un estado de satisfacción que depende de las circunstancias. Sin embargo, el gozo no es un éxtasis de risa incontrolable. El gozo no es dejar de llorar, no es dejar de sufrir. El gozo no es ver el lado positivo de las cosas, no es ver el vaso medio lleno, no es tener una actitud optimista ante la vida. Eso no es gozo. El gozo ciertamente produce en nosotros regocijo, produce alegría, contentamiento, pero nada de eso tiene que ver con las circunstancias, sino que tiene que ver con una profunda confianza, una convicción interna en nuestro ser de que todo va a estar bien a pesar de que no lo aparenta. Eso es gozo. Ahora, el gozo del creyente es uno de los temas principales de la carta de Pablo a los filipenses. Y en su carta el apóstol Pablo quiere ayudarle a los filipenses a tener gozo y a entender por qué y cómo ellos deberían tener gozo. Ahora, los filipenses vivían en Filipos, es una ciudad de la historia antigua que quedaba en Macedonia. Y Pablo escribe su carta para motivarles, porque los filipenses se habían dado cuenta que Pablo estaba encarcelado en Roma. Él estuvo encarcelado y entonces los filipenses se dieron cuenta y entonces él quiere enviar una carta para motivarles, para apoyarles, para ayudarles a tener gozo, porque Pablo estaba en la cárcel. Ahora, el texto de hoy es uno de los textos que claramente enseña acerca de esta doctrina que hemos hablado durante este día, la perseverancia de los santos. Y la Confesión Bautista de Londres, la que nosotros nos hemos adherido, dice lo siguiente con respecto a la perseverancia de los santos. Dice esta afirmación, dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad. Y continúa diciendo lo siguiente: puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza, todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Eso está en el primer párrafo del capítulo 17.
Y entonces cuando hablamos de la perseverancia de los santos, estamos declarando que todos en quienes el Señor ha iniciado esta buena obra, perseverarán hasta el final, hasta la eternidad. Ahora, el apóstol Pablo tenía gozo. Él estaba experimentando un gozo espiritual genuino, estaba experimentando un gozo que había sido generado en él por el Espíritu Santo y un gozo que él quería también que los filipenses aprendieran a experimentar. Ellos tienen que estar gozosos porque van a perseverar. Hay un gozo en saber que nosotros perseveraremos. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y nuestro objetivo el día de hoy, esta tarde, lo que queremos es entender por qué hay gozo en esa perseverancia de los santos. Y lo voy a hacer en medio, dando dos argumentaciones o tal vez dos ideas para responder a esa pregunta o afirmar que hay gozo en la perseverancia. Número uno, porque la perseverancia de los santos está garantizada. Pero en segundo lugar, porque la perseverancia de los santos no depende de ellos. Está garantizada porque no depende de ellos. Su perseverancia en esta tierra no depende de ustedes. Y eso, mis hermanos, tiene que llenarnos de gozo. Porque ustedes y yo no lo podemos lograr. Pero Cristo sí lo logró por nosotros. Entonces, iniciemos. Hay gozo en la perseverancia de los santos. ¿Por qué, hermanos, amigos? Porque está garantizada. Filipenses 1:6 dice una vez más: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba persuadido. Él estaba persuadido que lo que Dios había comenzado lo iba a culminar. Ahora, cuando Pablo se expresa de esta manera y está usando esta palabra persuadido, es una traducción al griego, al español del griego. Y la palabra en el original significa estar convencido, significa estar seguro, estar confiado, significa haber asentido, o sea, haber afirmado o admitido que algo es cierto porque la evidencia que se ha presentado es irrefutable y porque la autoridad que ha presentado esa evidencia no se puede negar. Entonces Pablo tenía esta convicción y Pablo experimentaba gozo espiritual porque estaba convencido de que el Señor iba a preservar su vida espiritual. Él estaba convencido de eso. Él tiene evidencia irrefutable de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Y esto tiene que producir gozo en nuestra vida, hermanos, amigos, porque Dios ha prometido que nos va a preservar. Dios nos va a ayudar a llegar hasta el final. Ahora, la buena obra a la que Pablo se refiere, claramente se refiere a la obra de salvación. Se refiere a la regeneración que el Espíritu Santo ha producido en las almas de los hijos de Dios. Tiene que ver con el arrepentimiento, con la fe que el Padre Celestial ha otorgado a sus escogidos. Tiene que ver con el lavamiento y el perdón de todos y cada uno de los pecados del creyente. Tiene que ver con esa vida nueva a la que hemos resucitado ahora, una vida nueva para vivir en santidad. Una vida que nos ha resucitado para vida nueva. Ahora, podemos estar seguros entonces, hermanos, que lo que Dios empieza lo culmina. Dios va a continuar en las vidas de su pueblo esta obra de perseverar hasta que Cristo regrese. Ahora, ¿por qué está garantizado, hermanos? ¿Por qué podemos decir, por qué Pablo estaba persuadido de que el que había iniciado la buena obra la iba a perfeccionar? Número uno, ¿por qué? Por el carácter de Dios. Mis hermanos, el carácter de Dios, Él es un ser de excelencia moral. Todas sus cualidades son perfectas. Y entonces eso nos da el entendimiento de que Dios nunca cambia. Dios nunca cambia, Él nunca se arrepiente de sus acciones, Él no cambia sus planes, Él no altera sus propósitos. Él no es como nosotros, los seres humanos, que cambiamos de opinión constantemente. Un día pensamos una cosa, pero después vemos un video en YouTube y pensamos otra cosa después. Porque somos inconstantes. Dios no se lamenta de haber tomado ninguna de sus decisiones. Él no experimenta arrepentimiento como lo experimentamos nosotros por habernos equivocado, porque Él nunca se ha equivocado. Dios no tiene la necesidad de mejorar. Él es perfecto. Él no experimenta ningún tipo de declive en su naturaleza. Él no tiene que alterar sus planes porque son perfectos. Él no tiene que preocuparse por lo imprevisto porque Él ya lo ha decretado todo. Dios nunca cambia. El Salmo 33:11, lo pueden anotar por ahí, no tienen que buscarlo. Dice que el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dios nunca cambia.
Dios nunca miente tampoco. Todo lo que Dios hace y dice es verdadero. Dios tiene conocimiento perfecto. Él nunca se equivoca. Él es santo y es justo, y por tanto nunca y nunca dirá una mentira. Todo lo que Él dice y lo que ha dicho hasta el día de hoy es verdad. Él nunca va a distorsionar la verdad. Es imposible que en Dios exista la falsedad. Dios nunca miente, Él nunca se equivoca. Sin embargo, nosotros mentimos a cada rato. En cambio, nosotros distorsionamos frecuentemente la verdad. Nosotros sí nos equivocamos. Sin embargo, Dios es verdad y su palabra es inmutable. Y quiero que lean un momento conmigo Tito. Vayan a Tito un segundo, por favor. Tito capítulo 1. Sin perder su marca en Filipenses. Tito capítulo 1. Versículo 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Su carácter, amigos, hermanos, garantiza la perseverancia de los santos. Si Dios es constante y si Dios es verdadero, entonces sus promesas, sus palabras, sus planes son constantes y son verdaderos. Y por eso está garantizada nuestra perseverancia. La Biblia enseña que Él ha predeterminado redimir a un pueblo para su propia gloria. Un pueblo que Él mismo escogió desde antes de la fundación del mundo. Un pueblo que Él mismo escogió para bendecir, que escogió para santificar, que escogió para purificar, para adoptarlo como suyo, para perdonarlo. Eso es lo que entendemos en Efesios capítulo 1. Leímos ahora en Tito que Él prometió desde antes de la fundación del mundo. Hizo esa promesa y la cumplió en Jesucristo. La obra de Cristo, entonces, mis hermanos, también garantiza nuestra perseverancia. No solamente el carácter de Dios, pero también la obra de Cristo. Versículo 6, otra vez en Filipenses, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios Padre diseñó un plan de redención, diseñó un plan para traer esa buena obra a nuestra vida, y fue Jesucristo quien puso en marcha ese plan. Él vino a esta tierra y ejecutó esta obra. Y esta obra de Cristo comenzó primero con su obra de redención. El Hijo de Dios se encarnó, se apropió de una naturaleza humana con todas sus limitaciones físicas, pero sin ninguna de esas deficiencias espirituales que tenemos nosotros. Fue concebido en el vientre de su madre, la Virgen María, por medio del Espíritu Santo. Él nació, Él creció, Él vivió una vida plena, llegó a ser adulto y nunca cometió ni un solo error, nunca cometió ni un solo pecado. Y cuando llegó el tiempo, tomó sobre sí todo el pecado del pueblo de Dios y recibió Él el castigo que nosotros merecíamos. Su pueblo no experimentó el castigo que merecía, sino que fue Jesucristo. Y nuestra confesión de fe usa una frase muy interesante que me genera mucho agradecimiento por lo que Cristo hizo. Y nuestra confesión, hablando de esta obra de redención de Cristo, dice que Él experimentó las más terribles aflicciones en su alma. Y dice los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo, para poder pagar la deuda de los elegidos de Dios. Ahora, si van a Filipenses conmigo, por favor, capítulo 2. Esta obra de Cristo inició con su obra de redención. Y en Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, hablando del Señor Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús pagó con su vida en el Calvario. Ahí fue crucificado, ahí derramó toda su sangre, ahí murió. Después fue sepultado y, gloria a Dios, al tercer día fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, y así aplacó la ira de Dios, satisfaciendo la justicia de Dios y reconciliando a los creyentes con su Padre Celestial, removiendo la enemistad que existía entre nosotros por el pecado y trayendo paz, justicia, perdón por todas nuestras iniquidades, y liberando al pueblo del castigo y de la condena en el infierno. Y eso solamente es el inicio.
solamente es el inicio, mis hermanos. Todo eso, su obra de redención, es apenas el inicio. Tenemos la garantía de que perseveraremos por la obra de Cristo, que inició con su obra de redención, pero que continúa con su obra de intercesión. Él no se quedó en la tumba, mis hermanos. Él salió victorioso y fue llevado al cielo una vez más, y ahora está sentado en el trono de Dios. Está sentado a la diestra de su Padre y está esperando el tiempo para regresar para juzgar al mundo. Pero mientras tanto, Él está sentado ahí a la diestra del Padre, intercediendo por aquellos que Él redimió. Mis hermanos, eso es maravilloso. Escuchen lo que dice Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús está constantemente, mis hermanos, entendamos esto, está constantemente rogándole al Padre por nosotros. Cuando sentimos, hermanos, amigos, que a nadie le importamos, cuando pensamos que nadie se preocupa por nosotros, Cristo está orando por usted y por mí. Eso tiene que producir gozo. Saber que Él intercede por nosotros. Jesucristo está ahí orando, rogando, intercediendo. Le está pidiendo al Padre que nos ayude, que nos consuele, que nos fortalezca, que nos anime, que nos levante, que nos sostenga, que nos santifique. Cristo está intercediendo. Eso trae gozo, hermanos, amigos. Ese gozo es el que yo quiero que usted tenga hoy. Porque si usted no es creyente, usted no lo tiene. No puede experimentar este gozo de saber que a Cristo le importamos. Jesús está protegiendo y está cuidando a lo que Él redimió. Mis hermanos, y esa obra de Cristo que inició con la redención, que continúa con su intercesión, mis hermanos, culminará con su regreso. Y la obra será completada cuando Él regrese. Dice el versículo 6 de Filipenses 1: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es el día en que Él va a regresar. Y no voy a ponerme aquí en debates escatológicos, porque Cristo va a volver y creo que todos estamos convencidos de eso. Ahora, ¿cuándo? Es otra conversación. Pero Él va a volver, y va a volver para glorificar a sus elegidos, para resucitarlos de los muertos, pero también para juzgar a sus enemigos. Hay garantía que Cristo volverá y será un día maravilloso, amigos, hermanos, un día que los creyentes anhelamos con gran expectativa, porque será el día en que Cristo descenderá del cielo nuevamente, no para redimirnos, no para regenerarnos, porque eso ya lo hizo cuando vino la primera vez, sino para glorificarnos, para transformar nuestro cuerpo desgastado por el pecado en un cuerpo semejante al suyo, un cuerpo donde ya no mora el pecado, un cuerpo que ya no es susceptible a las enfermedades, un cuerpo que no está limitado por el cansancio, un cuerpo que no está sujetado a la muerte. Dice Filipenses 3:21, a la vuelta a la página de su Biblia, Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, Charles Spurgeon hace muchos años escribió lo siguiente, dice que nuestra esperanza en Cristo para el futuro es el motor y el pilar de nuestro gozo aquí. Hay gozo en la perseverancia de los santos. ¿Por qué? Porque está garantizada. Está garantizada por el carácter de Dios que no miente, el carácter de Dios que Él no cambia. Está garantizada por la obra de Cristo, porque Él nos redimió, porque Él intercede, porque Él volverá. Mis hermanos, pero hay gozo no solamente porque está garantizado, pero hay gozo, mis hermanos, también, punto número 2, porque no depende de nosotros. Esa perseverancia no depende de nosotros. Versículo 6 una vez más en Filipenses 1. Estando persuadido de esto, que le comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perseverancia de los santos, hermanos, amigos, no depende de nosotros.
El gozo que Pablo estaba experimentando estaba fundamentado en el hecho que su propia perseverancia en la fe y que la misma perseverancia de los filipenses dependía absoluta y completamente de Dios. Entender que nuestra perseverancia no depende de nosotros es maravilloso, porque si dependiera de nosotros, ya lo hubiéramos perdido. Ahora, como bautistas reformados, amigos, hermanos, nosotros creemos que la perseverancia de los santos no es tal vez una disposición natural de nosotros. Sin embargo, es una responsabilidad. Nosotros cooperamos en la perseverancia. Somos responsables porque a pesar de que ciertamente seguiremos cayendo en pecado, nunca lo haremos de tal manera, como leímos anteriormente, que ni total ni definitivamente vamos a ser separados de la gracia de Dios, porque es el mismo Dios quien nos va a ayudar a perseverar. Él está ahí con nosotros para ayudarnos a perseverar y nos ha dado los medios de la gracia. Esos medios de la gracia están disponibles para nosotros. La palabra de Dios, la oración, la iglesia, están ahí a nuestro alcance para perseverar. Nosotros los creyentes dejaríamos todo botado si dependiera de nosotros. Porque póngase a pensar, hermanos, cuántas veces ustedes y yo no hemos querido tirar la toalla. Cuántas veces usted y yo no hemos pensado en qué fácil sería volver al mundo y dejar de estar sujetados a la autoridad de esta iglesia. Qué fácil sería volver al mundo y dejar todo botado. Pero ustedes están aquí hoy porque el Señor los ha hecho perseverar. Porque no ha dependido de ustedes. Ha sido Dios que por medio de los medios de la gracia les ha dado a ustedes el deseo de seguir adelante. Y aunque han tenido altos y bajos, han perseverado porque son de Él. Porque no depende de ustedes. Ahora, Lois Berkhoff, un teólogo, da una definición que me gusta con respecto a la perseverancia de los santos. Y él explica que es esa continua operación del Espíritu Santo en el creyente, por la cual la obra de la gracia divina que ha iniciado en el corazón es continuada y traída a término. Y agrega que es porque Dios nunca abandona su trabajo, que así es. Mis hermanos, mis amigos, nuestro texto nos ayuda a entender que la perseverancia de los santos no depende de nosotros. No depende de nosotros, en primer lugar, porque fue Dios quien comenzó la obra. No fue usted, no fui yo. Para mis hermanos, versículo 6 de Filipenses 1 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, Pablo claramente establece que ha sido Dios quien comenzó esta obra en los filipenses. No fueron ellos mismos. Y sin querer perder mucho tiempo en esto, quiero que vayan por favor a Hechos 16, porque quiero que rápidamente veamos cómo fue que Dios inició esta obra en Filipos. En Hechos capítulo 16 entendemos cómo es que Dios inició esta buena obra en Filipos. Porque fue Dios, amigos, hermanos, que les abrió el entendimiento en primer lugar. Ellos estaban habitando una ciudad en Macedonia donde estaban viviendo con una mente entenebrecida, estaban cegados por el pecado y vivían en una falsa religiosidad. Y en Hechos 16, capítulo 16, versículo 14, lean conmigo, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ahora, esta mujer adinerada, Lidia, era una mujer de mucho dinero, era una mujer religiosa y claramente estaba cegada espiritualmente. Pero experimentó una iluminación. Experimentó una iluminación porque ella necesitaba poder responder al evangelio que Pablo estaba predicando, y solamente Dios pudo haber hecho eso en ella. Ella creía que adoraba a Dios, y aún así le fue necesario que su corazón le fuera abierto para recibir la verdadera palabra de Dios, porque ella no podía. Fue Dios el que inició esa obra en Filipos. Entonces Lidia inmediatamente se bautiza, fue obediente a la enseñanza de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo generó en ella un corazón nuevo, lleno de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Claramente ella
fue transformada. Ella vendía púrpura. Es este tinte importante de la época. La gente de mucha plata vestida de púrpura. Pero entonces no solamente fue Dios que les abrió el entendimiento, también fue Dios ahí en Filipos quien los liberó de la opresión demoníaca. Ellos vivían en una sociedad en Macedonia entregada de lleno a las prácticas ocultistas y paganas de la época. Y se leen conmigo ahí por favor en el versículo 16 de Hechos 16. Dice que aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora esta mujer adivina fue librada de un espíritu demoníaco que le estaba poseyendo. Ella, por medio de la influencia demoníaca, podía leer palmas, podía contar la fortuna a las personas, podía hacer mucho dinero. Pero Pablo, revestido con el poder del Espíritu Santo, con la autoridad de Cristo y por el poder de Cristo, liberó a esta muchacha. La hizo libre. Fue Dios también, hermanos, amigos, que produjo arrepentimiento y fe en ellos. Y si ustedes saben la historia, Pablo y Silas habían sido arrestados por estar predicando el evangelio, porque llegaron allá a causar un alboroto, porque entonces ya la gente no quería comprar estatuas, la gente ya no quería ser pagana. Y entonces los adinerados y los comerciantes se enojaron y los acusaron de estar enseñando cosas que van en contra de la cultura y los metieron a la cárcel, como lo que va a pasar, lo que uno se imagina que pasaría también acá en el tiempo futuro. Pero a pesar de estar presos, Pablo y Silas manifestaron gozo porque cantaban himnos a medianoche. Estaban ahí encarcelados, a oscuras, con otros presos, dándole gloria al Señor en medio de sus cárceles, en medio de sus tribulaciones. Y en ese mismo momento Dios trajo un terremoto a la tierra, a tal punto que me imagino yo, porque me quiero imaginar que partió la cárcel y se cayeron los lingotes y todo el asunto y quedaron libres los presos, pero ninguno salió corriendo, ninguno escapó. Y el carcelero de Filipos, al darse cuenta, al escuchar los himnos, al ver cómo tembló, se partió la cárcel, la gente quedó libre y aún así Pablo y Silas se quedaron ahí. Eso impactó su vida de tal manera que en el versículo 30 de Hechos 16 dice: y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ese día el carcelero de Filipo y toda su familia escucharon el evangelio del reino de Dios, y el Señor los hizo nacer de nuevo, experimentaron arrepentimiento y Dios les dio la fe necesaria para confiar en él. Dios inició la buena obra en Filipos. Por eso no depende de ellos, porque fue Dios el que la comenzó. Ellos, hermanos, no tenían ni la más mínima idea. Ni el apóstol Pablo estaba al 100% enterado de lo que iba a pasar. Él quería ir a Asia, y Dios por el Espíritu Santo no le dejó ir a Asia, y le dio una visión de un hombre macedonio para que llegara ahí a Macedonia a predicar el evangelio, porque Dios tenía que iniciar una obra ahí, porque es Dios el que comienza la obra. Pero en segundo lugar, porque es Dios el que la perfecciona. No depende de nosotros, hermanos, amigos, porque es Dios quien la comienza, y es Él, es Dios el que la perfecciona. Versículo 6 otra vez de Filipenses capítulo 1. Estando persuadido de esto, que Él le comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, Pablo experimentaba un gozo pleno en su vida porque sabía que Dios estaba en control de todo. Dios estaba encargándose de sostener, de desarrollar, de fortalecer, de animar, de consolar, de edificar la vida de los filipenses. Dios no solamente salva a los creyentes, sino que Dios continuamente los santifica. Y esta es una de las más bellas garantías que tenemos de parte de Dios, que nosotros vamos a poder experimentar gozo verdadero, porque sabemos que nuestra experiencia cristiana, la cual solamente inició por la obra de Cristo en nuestra vida, una obra de redención, una obra de regeneración por el Espíritu Santo, va a continuar con una búsqueda constante de agradar al Señor.
Y eso es una marca de la fe creyente, una constante búsqueda de agradar al Señor, a pesar de los altibajos de nuestra vida. Por eso Efesios, no tienen que, bueno, búsquenlo por favor, Efesios 2, para que lo leamos juntos. Efesios 2, 10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis hermanos, literalmente somos su artesanía. Somos esa pieza de arte a la que Dios constantemente le dedica tiempo. Esa obra de arte en la que Él continuamente trabaja, la que constantemente pule, la que lija, la que pinta, la que limpia. Es esa pieza que constantemente necesita restauración y perfeccionamiento, la pieza a la que Dios le dedica su tiempo. Esos somos los hijos de Él. Somos hechura suya. Los creyentes no somos como esa tarea tediosa que da pereza, que a veces hacemos solo para salir del paso y olvidarnos de ella. No, para Dios no somos tediosos. Para Dios no somos algo que Él quiere hacer rápido y olvidarse de. Para Dios somos ese proyecto al cual Dios quiere dedicarse, en el cual Él se deleita en trabajar, porque Él ha iniciado una obra en nosotros que Él quiere perfeccionar. Por esta misma razón, Pablo, en el capítulo 2 de Filipenses, para que volvamos a Filipenses, por favor, Filipenses 2, les recuerda a los hermanos en Filipos, en el versículo 12, lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, es Dios quien motiva a los creyentes a ocuparse en su salvación con temor y temblor, porque nosotros los creyentes, si realmente dependiera de nosotros, mis hermanos, estaríamos ocupándonos en nuestra carnalidad con alegría y osadía. Pero gracias sean dadas a Dios, mis hermanos, que Él no solamente pone el deseo de vivir una vida agradable a Él, sino que también nos da la capacidad de verdaderamente hacerlo. Una vez más, Spurgeon dice: los santos prueban o demuestran su conversión por medio de su perseverancia, y esa perseverancia viene del suministro continuo de gracia divina para sus almas, y es Dios el que nos hará perfeccionar. Mis hermanos, por eso podemos estar tranquilos y podemos experimentar gozo, porque no depende de nosotros. Ahora quisiera concluir con algunas aplicaciones finales y que meditemos un momento en el hecho de que los incrédulos son capaces de experimentar felicidad sin Dios. Sin embargo, solamente los creyentes podremos experimentar gozo con Jesucristo, indiferentemente de las circunstancias. Dios ha iniciado la buena obra de salvación en nosotros. Es algo que nosotros nunca hubiéramos podido lograr por cuenta propia. Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Él ha enviado a Jesucristo a vivir una vida plena, perfecta en este mundo lleno de pecado. Cargó sobre sí el pecado que sus elegidos habían cometido. Él fue arrestado, fue golpeado, fue insultado, Él fue humillado, Él fue despreciado, Él fue crucificado, Él fue sepultado. Pero como sabemos, al tercer día resucitó con poder del Espíritu Santo para redimirnos. Y ese mismo Espíritu Santo nos ha regenerado y produce arrepentimiento en nosotros constantemente. Esa obra de Dios no ha llegado a su máxima expresión todavía. Sabemos que nuestra perseverancia no reposa en nuestra capacidad de perseverar, sino en la promesa en que Dios nos hará perseverar. Él nos hará vivir en santidad, Él nos restaurará, Él nos cargará, Él nos sostendrá. Constantemente seguiremos arrepintiéndonos de nuestros pecados, seguiremos confiando en Jesucristo y no en nosotros mismos, porque sabemos que Él regresará por nosotros. El gozo depende 100% del Señor Jesús. El mundo ofrece otro tipo de gozo, un gozo que es falso, un gozo que no depende del Señor, un gozo que depende de otras personas, que depende de otras posesiones, que está presente siempre y cuando no hayan problemas. Ese no es el gozo que necesitamos.
fue el verdadero gozo, mis hermanos, que ayudó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba encarcelado. Él había perdido su libertad, no podía disfrutar de la comunión con los hermanos. No podía estar tranquilo porque estaba siendo criticado constantemente. Su carácter, su testimonio estaba siendo puesto en duda. Estaba tal vez experimentando necesidades económicas. Estaba lejos de sus hermanos. Y lo peor de todo fue que se enteró que en Filipos habían problemas, que los filipenses estaban teniendo problemas de oposición porque estaban experimentando persecución, pero también que estaban muy afanados, que estaban muy angustiados, que habían conflictos, que habían contiendas, que habían murmuraciones. Y a pesar de todo eso, Pablo estaba gozoso. Filipenses 4:4, Pablo le dice a ellos: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Acaso nosotros, amigos, hermanos, no anhelamos experimentar un gozo de este tipo? ¿Acaso no lo necesitamos? ¿No ocupamos vivir en gozo nosotros? En medio de este mundo que nos odia, ocupamos el gozo del Señor. Anhelamos un gozo que es capaz, como dice Filipenses 4:7, de darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos fijos en Cristo Jesús. Y solamente por medio del Señor podemos experimentar gozo en medio de las tribulaciones, porque sabemos que Él nos va a cargar hasta el final. Ahora, esta es una promesa también, amigos, hermanos, que debería motivarnos a servirle al Señor con gozo, con entrega y con gran libertad. Ahora, personalmente, yo creo que este es un gran recordatorio para nuestros pastores. Yo creo que los pastores de nosotros saben, ellos son un gran ejemplo de entrega, de servicio, de sacrificio y de gozo con la forma en que ministran a esta iglesia, con la forma en que ejecutan su ministerio. A pesar de que son pecadores como nosotros, aún así ellos han mostrado un amor y una diligencia, a pesar de también ser tentados con el desánimo, porque les tocó pastorear una iglesia que muchas veces es de dura cerviz, una iglesia que muchas veces es inmadura, una iglesia que muchas veces es indiferente, una iglesia acá en Los Lagos que muchas veces es perezosa, una iglesia que muchas veces les quiebra el corazón a ellos. Sin embargo, han logrado servir al Señor con gozo, a pesar de las lágrimas, a pesar de las decepciones, a pesar de los pecados, a pesar de los rechazos, a pesar de las críticas, de las faltas de respeto. Nuestros pastores han podido servirle al Señor con gozo porque ellos entienden que el Señor no ha terminado su obra en ellos y en la vida de su pueblo, porque saben que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ellos lo saben. Pero también creo que es un gran recordatorio para los hermanos que se van a ir, los que nos van a abandonar. Para ellos es un recordatorio, esta promesa es un gran recordatorio porque ellos iniciaron una plantación en enero de este año y hoy, julio 2023, ya se han constituido como una iglesia. Han experimentado el gozo de ver cómo Dios inició una buena obra en Alajuela. Y hoy son testigos de cómo Dios les ha ido perfeccionando. Pero tienen que recordar, hermanos, que Él no ha culminado su obra, que Él no la ha completado, y que tarde o temprano van a tener que lidiar con aquellas personas que se enamoran de ciertos elementos del cristianismo, pero que no se enamoran de Cristo. Y van a tener que lidiar con los altibajos espirituales de una congregación nueva, pero que lo pueden hacer con gozo, porque no depende de ustedes. Es un recordatorio, hermanos pastores, hermanos de Alajuela, que nada depende de ustedes, no depende de sus esfuerzos, no depende de sus capacidades ni de sus estrategias, no depende de sus planificaciones, no depende de ustedes. Todo, amigos, hermanos, pastores, depende de Dios, porque Él ha iniciado su obra en Los Lagos, la ha iniciado en Alajuela, y solamente Él la va a perfeccionar. Y tenemos la certeza y la esperanza de que así va a ser, porque Él lo ha garantizado. Que sea esta verdad no solamente una fuente de gozo para nuestra vida, sino una fuente de ánimo para servir al Señor con mayor entrega,
con mayor dedicación, con mayor empeño, con más paciencia y amor, que nos gocemos en saber que el Señor nos ha tomado en cuenta para hacer crecer su reino en este país. Finalmente, creo también que esta es una promesa que debería servirnos como una advertencia. Para nosotros los creyentes, la promesa de que Jesús va a volver produce gozo, porque esa es la garantía de que los santos perseverarán hasta el final. Pero para los incrédulos, es una promesa de que el Señor va a volver. Y no va a volver para producir gozo en ellos, sino para darles su justo merecido. No va a llegar para glorificarlos como a los creyentes, sino va a llegar para juzgarlos, para condenarlos y para darles su merecido. Sin embargo, hay esperanza. Hay esperanza, todavía hay tiempo. No es demasiado tarde para arrepentirse y para creer en el Evangelio. No prefiera, amigo, no prefiera perseverar en su pecado. No prefiera ser castigado por la eternidad. Quiera Dios hacerle nacer de nuevo para que sea perfeccionado hasta el día de Jesucristo y sea preservado por la eternidad. Oremos. Padre, nos gozamos en entender lo bueno que eres con nosotros, la forma en que nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, nos has llamado, nos has redimido. Ahora estás intercediendo constantemente por nosotros y pronto llegarás por nosotros. Es un gozo saber que tú eres nuestro Padre, que eres nuestro Señor, que eres nuestro Salvador. Perdónanos muchas veces por habernos enfocado en las tribulaciones, en las dificultades de esta vida, en no poner la mirada en ti, sino en las cosas de esta tierra. Pero te agradecemos porque por medio de tu palabra una vez más nos recuerdas que podemos experimentar gozo porque vamos a perseverar. A pesar de todo, nos vas a llevar hasta el final. Danos las fuerzas, danos el ánimo, danos la valentía, Señor. Danos el deseo para colaborar en esta obra que tú has iniciado en nosotros. Y te agradezco, Padre, por tu amor, por tu cuidado. Y te pido esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.